Ahora sí, buenas tardes, buenas noches, feliz sábado a todos. Una disculpa porque no agarraba la computadora, quisimos intentarle con el laptop el día de hoy, pero al parecer no funcionó. Teníamos ahí unos problemas técnicos, pero bueno, vamos a comenzar con nuestro estudio de esta noche, que va a estar titulado La Biblia y la Revolución Francesa, y nos vamos a ubicar en el capítulo número 16 del conflicto de los siglos. Así que vamos a empezar con la lectura bíblica, que en esta ocasión vamos a encontrar en el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 8. Isaías 48. La hierba se seca y se marchita la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Palabra de nuestro Dios. Y con este texto en nuestra mente y en nuestro corazón los voy a invitar para que inclinemos nuestro rostro y podamos tener una palabra de oración. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu santo nombre. Señor, en esta noche de tu día santo queremos darte infinitas gracias, porque sin lugar a dudas es por tu misericordia que podemos estar aquí estudiando tu palabra. Pedimos pues que tu bendición nos alcance y que tu compañía sea con nosotros en esta hora. Por pedírtelo todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, me gustaría que aquellos que estén conectados pudieran apoyarme a compartir este video, ya que en esta ocasión no pude enviar la información previa. Me estoy conectando directamente desde este momento, no mandé la invitación con anticipación, así para que las personas que estén por ahí cerca de ustedes en sus contactos puedan también escuchar el mensaje que se ha preparado para esta ocasión. Así que pues les hago la invitación para que compartan el video y que todos juntos podamos seguir aprendiendo de este maravilloso libro que se titula El conflicto de los siglos. El viernes pasado les comentaba que estamos estudiando este libro ya desde un tiempo atrás en nuestra iglesia de la colonia Solidaridad, y ya vamos, como ven, avanzados, y así que lo vamos a invitar para que todos los viernes nos acompañen mientras está esta situación del COVID. Podamos hacerlo de manera digital para que sigamos estudiando este conflicto de los siglos y no se nos pase ningún capítulo. Así que bueno, vamos a introducir este capítulo número 16, que se titula La Biblia y la Revolución Francesa. En los capítulos anteriores habíamos estado conversando acerca de personajes, de héroes distintos de diferentes lugares, principalmente en el continente europeo. Y mirábamos a héroes de Alemania, de Inglaterra, de Suiza, de Escocia, de Bohemia y otros lugares por ahí que mencionamos en los diferentes capítulos. El día de hoy va a ser un capítulo que se va a basar en dos héroes, pero estos dos héroes tienen un nombre muy singular, y ese nombre lo vamos a encontrar en Apocalipsis capítulo 11. Así que aquellos que tengan su Biblia en su mano, los voy a invitar para que abran sus Biblias, porque este capítulo 16 del conflicto de los siglos está basado completamente en el capítulo 11 del Apocalipsis, para que podamos hacer ahí una comparación entre el capítulo 16 del conflicto de los siglos y el capítulo 11
de nuestra Biblia, de la palabra de Dios. Así que vayamos a Apocalipsis capítulo 11 y vamos a empezar a leer desde el verso 3. Y dice allí el versículo 3: y ordenaré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos con ropas ásperas. Allí en ese texto que acabamos de leer se encuentra el nombre de nuestros 2 héroes del día de hoy, y es el nombre de los 2 héroes que vienen en el capítulo 16 del conflicto de los siglos. Y estos héroes no son sino el Nuevo y el Antiguo Testamento de nuestra Biblia. Cuando tú y yo leemos el capítulo número 11 de la palabra de Dios y se mencionan ahí 2 testigos, estos 2 testigos que se mencionan en este capítulo número 11 es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y esos son los 2 héroes que se mencionan en este capítulo 16 del conflicto de los siglos. 2 héroes muy importantes. Ya habíamos hablado de Juan Hus, habíamos hablado de Martín Lutero, habíamos hablado de John Marx, habíamos hablado de muchos otros héroes, personas físicas, personas reales como tú y como yo. Pero esta noche, el día de hoy, vamos a estar hablando de estos 2 testigos que sin lugar a dudas son de suma importancia, no solamente para el tiempo antiguo del que está hablando el conflicto de los siglos, sino también para nuestros tiempos, y a los cuales haríamos bien de nosotros dedicarles un buen tiempo específico para que esos 2 testigos sigan haciendo la misma obra que en anteriores años habían alcanzado a hacer. Así que les presento a los 2 testigos que son la palabra de Dios, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y vamos a continuar leyendo el Apocalipsis, porque como les menciono, el capítulo 16 del conflicto de los siglos está relacionado directamente con el Apocalipsis número 14. Verso 4. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candelabros que están de pie delante de Dios en la tierra. En la Biblia, cuando se habla acerca de la palabra de Dios, se hace una comparación con una lumbrera. Y lo vemos en la palabra de Dios. No vayan a perder Apocalipsis 11, que es donde va a estar nuestro estudio. Y vamos a ir al Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Como podemos ver en la Biblia, cada vez que se habla acerca de la misma palabra de Dios, se hace una referencia simbólica con una luz, con una lumbrera, con una guía que nos alumbra el camino por donde nosotros vamos. Y en Apocalipsis 11 no es la excepción. A estos 2 testigos se le hace referencia a que son un candelabro para iluminar delante de nosotros en esta tierra. Dice el verso 4 que ya habíamos leído: estos testigos son los 2 olivos y los 2 candelabros que están de pie delante de Dios en la tierra. ¿Por qué 2 testigos? Bueno, ¿qué es lo que hace un testigo en un juicio? Un testigo en un juicio da testimonio de lo que vieron, dan testimonio de lo que saben con respecto a algún caso en específico. Y estos 2 testigos entonces van a dar testimonio del Hijo de Dios, de Jesucristo. El Antiguo Testamento daba testimonio de la primera venida del Hijo de Dios, de cómo es que Él iba a venir a esta tierra e iba a dar su vida por ti y por mí. Y en el Nuevo Testamento ahora se hace referencia al tiempo que Jesús estuvo aquí en la tierra con presencia humana, con presencia física, que estuvo caminando en medio de nosotros y que ahora asciende al cielo y que está preparando un lugar y una morada especial para ti y para mí. Tanto el Antiguo como el Nuevo, ninguno de los 2 está separado. Al contrario, ambos están unidos y hablan del mismo Dios,
hablan del mismo Jesucristo, antes de venir y después de venir, y de un Jesucristo, de un Dios vivo, de un Dios poderoso, que está listo para venir por segunda vez. Continuamos leyendo el verso 5. Dice el verso 5, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Si alguno quiere hacerle daño, debe morir de la misma manera. Estos, los dos testigos, tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. ¿Qué papel juega entonces Francia en todo esto? Si nosotros leemos nuevamente el verso 6, el verso 7, dice, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Muy bien. ¿Qué papel juega entonces Francia en todo esto? No sé si alcancen a apreciar esta imagen. En esta imagen aparece todas las profecías que conocemos en la Biblia numéricas. Profecías que nos ayudan a entender cuándo es el inicio y el fin de cada uno de los periodos. Por acá arriba tenemos la profecía de los 2300 días. Por aquí abajo tenemos la profecía de los 1290 años. Pero la profecía que en esta ocasión nos va a llamar la atención y cuál vamos a enfocarnos principalmente es en la profecía de los 1260 años, que es la que viene marcada en Apocalipsis 11. Vamos a regresarnos un poquito a los versículos. Vamos a leer el versículo número 2. Dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y el verso 3 dice, y ordenaré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días. Si nosotros multiplicamos 42 meses por 30 días, encontramos que esos 42 meses son los mismos 1260 años. Y dice Apocalipsis 11 que estos 1260 años es el tiempo en el que los dos testigos iban a profetizar, iban a testificar de Cristo Jesús. ¿Y cuál es el tiempo de estos 1260 años? Aquí la profecía nos marca que estos 1260 años inician en el 538 y terminan en el 1798 de nuestra era. Este es el tiempo en el que los dos testigos iban a profetizar. Y nosotros ya aprendimos en los capítulos anteriores del conflicto de los siglos cómo es que a pesar de que el enemigo intentó obstruir siempre el alcance de su palabra, el alcance de la palabra de Dios, hacia los hijos de Dios, nunca hubo alguien que faltara para que diera su vida por la palabra de Dios. Es decir, en todo este tiempo, en estos 1260 días, que nosotros podemos decir que son años, siempre hubo alguien que estuvo dispuesto a defender la palabra de Dios y que permitió que estos dos testigos, hablando del Antiguo y el Nuevo Testamento, dieran testimonio de un Cristo Jesús. Es por eso que toma mucha importancia todos los héroes de los que hemos estado hablando anteriormente, porque son gracias a esos héroes que dieron su vida que hoy tú y yo podemos aún tener a estos dos testigos de nuestro lado. Así que es muy importante entender que en todo este tiempo los dos testigos iban a hacer su trabajo en esta tierra. Pero tristemente, dice Apocalipsis 11 en el verso 7, dice, cuando haya acabado su testimonio,
Es decir, por esta época de aquí, de 1798, la bestia iba a subir del abismo y ahí iba a hacer guerra contra ellos. ¿Quiénes ellos? Los dos testigos de los que ya hemos hablado. Y lo más triste que dice es que los va a vencer y los va a matar. Tú pudieras pensar igual que yo, bueno, ¿cómo es que mató a estos dos testigos si estos dos testigos aún están con nosotros? Y ahí está lo importante de esta profecía. Y ahí está la importancia de Francia en esta profecía. En esta época, 1798, quizá un poquito anterior, 1793 aproximadamente, el conflicto de los siglos nos dice que inicia una revolución en este país, que nosotros conocemos como la Revolución Francesa. Pero esta Revolución Francesa no iba a ser otra cosa, sino que una revolución en contra del mismo Dios. En contra del mismo Dios. ¿De qué les estoy hablando? Imagínense ustedes, un imperio francés que luchaba entre comillas para que hubiera libertad en su país, de repente lanza una orden en contra de la Biblia para que la Biblia ya no fuera distribuida más en ese país. Y dice la historia que en una época de estos años, Francia manda a traer todas las Biblias. Y dice por ahí una parte del conflicto de los siglos que trajeron todos los libros, todas las Biblias, las trajeron y las pusieron en una plaza. Todas amontonadas, juntadas en un montículo. Ahí eran miles y miles de Biblias que estaban ahí puestas en la plaza. Y la orden fue que fueran quemadas. Esto pasó en Francia en 1793, poquito antes de que concluyera los 1260 días. Y eso no fue todo lo que hizo Francia en contra de la palabra de Dios. Inclusive, si continuamos leyendo, en el verso 8 dice: sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. A esta bestia que surge del abismo y que hace guerra contra los dos testigos, se le compara con Sodoma y con Egipto. ¿Qué características tienen estos dos lugares? Bueno, si recordamos Egipto, cuando Moisés viene a querer libertar al pueblo de Israel, y Moisés llega y se presenta delante del faraón y le dice: mi Dios, el yo soy, me ha enviado para que venga a decirte que tú liberes a mi pueblo. En ese momento el faraón le contesta a Moisés: ¿quién es tu Dios? Yo no conozco a tu Dios. Y saben, en este año la Revolución Francesa inicia con una revolución de ideas, con una revolución de cambios. Y en ese momento Francia lanza una convocatoria en el que invita a todos sus ciudadanos que ya no crean en nadie, que ya no crean en Dios, que ya no crean en la Biblia. Para ellos, para Francia en esa época, su único Dios era la diosa de la razón. La diosa de la razón. Es decir, para ellos, si no había manera de comprobar lo que creían, no existía. Por eso para ellos se había convertido la razón en su Dios. Es decir, compruébame lo que me estás diciendo palpablemente, físicamente, tangiblemente, compruébamelo y yo creeré en tu Dios. Entonces ellos, en pocas palabras, estaban haciendo lo mismo que un día hizo Faraón, en decir quién es Dios. Si yo no lo veo, para mí no existe. Esas eran las palabras de Francia en esta época, y eran las palabras de Faraón. Por eso a Francia se le compara con Egipto, porque en un momento Francia perdió la luz por completo y prefirió no creer en Dios, convertirse en un ateo para decir: Dios no existe. Y si nosotros recordamos a Sodoma, pues podemos recordar a una ciudad
completamente caída en el pecado, sumergida completamente en el abismo. Cuando aquellos ángeles vinieron en busca de alguien fiel, a Dios, dice la palabra de Dios que tristemente no encontraron a nadie. Inclusive Abraham hace una petición muy curiosa a Dios en una oración y le dice: Señor, si hubieran 50 hombres buenos en aquel lugar, ¿no irías por ellos? Hablando de Sodoma y Gomorra. Y Dios le contesta: sí, si hubiera 50 yo iría por ellos. Pero Abraham sabía que no había 50. Entonces disminuye la cantidad y dice: Señor, si hubieran 25 quizá, ¿irías por ellos? Entonces Dios le responde: sí, si hubieran 25 yo iría por ellos. Pero Abraham sabía que no, tampoco habían 25. Y la cantidad empieza a disminuir hasta que Abraham llega a 1. Porque Abraham sabía que había un hombre justo y bueno en Sodoma, que era su pariente Lot. Así que Abraham le pregunta a Dios una vez más y le dice: Señor, si hubiera tan solo uno, si tan solo hubiera uno allá en Sodoma, que fuera justo ante tus ojos, ¿irías por él? Y Dios le responde: sí. Esa es una promesa que Dios le hizo a Abraham, pero es una promesa que nos alcanza hasta el día de hoy a nosotros. Si tan solo hubiera un justo aquí en la tierra, en este mundo, en la actualidad, por ese justo aún, el Señor vendría por segunda vez. Así que dice la Biblia que aquellos 2 ángeles fueron a buscar a Lot. Y cuando llegaban a esa ciudad de Sodoma, encontraron una ciudad llena de pecado. Una ciudad idólatra a más no poder. Y aquí a Francia se le hace una comparación con Sodoma. En esa misma decadencia espiritual se encontraba Francia. En la misma decadencia espiritual que se encontraba Sodoma del Antiguo Testamento. Pero dice que iba a matar a estos 2 testigos. Saben, el conflicto de los siglos dice que por un instante Francia se convirtió en un lugar lóbrego, en un lugar oscuro. Al principio de nuestro estudio del día de hoy les comenté que la palabra de Dios es simbolizada por la luz. Lámpara es a mis pies tu palabra. Cuando el conflicto dice que Francia por un momento se quedó en total oscuridad, lo que nos está queriendo decir es que por un instante Francia se quedó sin la palabra de Dios. El enemigo logró su cometido. Por un instante, por un momento, aquella ciudad de Francia, aquel país de Francia, se quedó sin Dios. Logró lo que estaba buscando. Continuamos con la lectura. Gentes de todo pueblo, tribu, lengua y nación verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Dice versículo 10: los habitantes de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2, los testigos, habían atormentado a los habitantes de la tierra. Saben, en el conflicto de los siglos de este capítulo dice que el imperio papal, el imperio romano, en ese momento celebró la victoria que había traído Francia. Para la iglesia romana de esa época, lo que Francia había conseguido era un triunfo. Porque si recordamos los capítulos anteriores, era lo que siempre habían querido. La iglesia papal, es decir, lo que siempre habían deseado era quitar la Biblia de las personas. Y Francia lo había logrado. Francia lo había logrado. Pero ¿qué pasa en el año de 1798? ¿Qué pasa en ese año? Resulta ser que el general Berthier, por orden de Napoleón, derroca al Papa, que en ese momento se encontraba en el poder, que era el Papa Pío VI. La misma Francia que había quitado la Biblia de
de su país es la misma Francia que derrocó al enemigo. Versículo 11. Pero después de 3 días y medio, el espíritu de vida enviado por Dios entró en ellos y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Entonces oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube y los vieron sus enemigos. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Pero por el terremoto murieron 7,000 hombres. Los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Lo que en un instante parecía un triunfo para el enemigo, lo que por un instante parecía ser que se terminaba la palabra de Dios, dice el versículo 11, versículo 12, que entonces el Espíritu entró en ellos. Dios, nuevamente, no dejando solo a sus hijos, no dejando solo nunca a aquellos que dan su vida por la palabra de Dios, dice que le vuelve a dar otra vez espíritu a estos 2 testigos y se levantan y surgen nuevamente para ir ahora en contra de sus enemigos. El Papa fue derrocado en este año, 1798, y dice el conflicto de los siglos, y dice la misma historia, que ya nunca volvió a ser el mismo poder que tuviera en aquella época el imperio papal. Esto debería darnos a nosotros seguridad, debería darnos la certeza de que creemos en un Dios vivo y un Dios poderoso, que a pesar de que pudiéramos ya estar al final de la oscuridad, siempre por ahí va a haber una luz que va a iluminar nuestro camino y que nos va a decir hacia dónde debemos ir. Dicen los marineros que cuando la noche está más oscura, que cuando la oscuridad está más espesa, es entonces cuando la luz ya está más cerca de llegar. Y esa luz es la luz de Cristo. Cuando tú y yo pensemos que nos encontramos en medio de la oscuridad, en medio de la tormenta, en medio de la tristeza, hay que recordar que Dios siempre está al control y que Dios nunca nos va a dejar solos. En la parte final del capítulo 16 del conflicto de los siglos aparece un personaje, Voltaire, que dijo lo siguiente: estoy cansado de oír de continuo que 12 hombres establecieron la religión cristiana. Yo, dijo Voltaire, he de probar que un solo hombre basta para destruirla. Repito, estoy cansado de oír de continuo que 12 hombres establecieron la religión cristiana. Yo he de probar que uno solo basta para destruirla. Han pasado ya muchísimos años después de que Voltaire dijo estas palabras. Unas palabras llenas de soberbia, unas palabras llenas de arrogancia que eran en contra de Dios. Pero la Biblia, lejos de agotarse, aún hoy sigue siendo el libro más vendido y sigue siendo la palabra de Dios la que está llegando al corazón de las personas. La Biblia es un yunque sobre el cual se ha gastado muchos martillos. Ya había dicho el Señor: ninguna arma forjada contra ti tendrá éxito, y a toda lengua en juicio que se levante contra ti condenarás. La palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Seguros debemos estar de sus preceptos y seguros estamos de la verdad. Lo que se edifique sobre la autoridad de los hombres será derribado, mas lo que se edifique sobre la roca inamovible de la palabra de Dios permanecerá para siempre.
Pareciera que este capítulo del conflicto de los siglos, capítulo 16, pareciera que por un momento es un capítulo triste, un capítulo lóbrego, un capítulo oscuro, por todo lo que se dice y se hace en ese capítulo. Si tú te das la tarea de leer el capítulo por completo, te darás cuenta de las cosas terribles que hace Francia. Pero este capítulo, más allá de las muertes, más allá de la persecución, más allá de la destrucción de la Biblia, este capítulo nos enseña que siempre podemos confiar en Dios. Porque sea lo que intente el enemigo para destruir su palabra, la promesa que leímos al principio del estudio en Isaías 48 dice que su palabra va a estar para siempre. Y esa es una promesa de nuestro Dios. Así que Dios quiera que en esta noche tú y yo nos podamos quedar con esa promesa. De que sin importar cuán oscura pienses que está tu vida, sin importar cuán lejos se encuentre tu vida de Dios, el Señor siempre va a tener un rayo de luz iluminando tu camino y el mío. Así que pues los invito para que con la ayuda de Dios tú y yo podamos confiar plenamente en estos dos testigos. Dos testigos fieles, dos héroes que han permanecido a lo largo de la historia y que seguirán estando, pero que corresponde a nosotros abrir su palabra y permitir que su testimonio llegue a nuestra vida. Así que pues bueno, espero que en esta noche hayamos podido aprender algo importante para nuestra vida, sobre todo poder valorar el libro que tenemos en nuestras manos, que es la palabra de Dios, y que podamos hacer cada una de sus líneas, podamos llevarlas siempre en nuestro corazón. Así que pues ojalá que este video pueda llegar a muchos lugares y que podamos siempre darle el lugar que se merece a estos dos testigos fieles, que son el Antiguo y el Nuevo Testamento, que es la palabra de nuestro Dios. Los invito nuevamente para que el próximo viernes podamos continuar con el estudio del conflicto de los siglos. Voy a darles el capítulo número 17, ¿cómo se titula? Capítulo número 17, América, tierra de libertad. Así que los invito para que sigamos estudiando este libro fascinante del conflicto de los siglos, que puedan darle lectura a ustedes en su hogar, y aquí estaremos dando el resumen el próximo viernes a las 7 de la tarde para que podamos estudiar juntos la palabra de Dios. Así que pues gracias por su compañía, gracias por estar con nosotros en esta noche y seguiremos orando para que esta situación del COVID se pueda tranquilizar, se pueda normalizar y que la menor cantidad de personas padezcan de esta enfermedad y que todo esto se pueda arreglar confiando siempre en las promesas de nuestro Dios. Lo voy a invitar para que podamos hacer una última oración y podamos despedirnos. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu santo nombre, Señor. En esta noche de tu día santo queremos darte infinitas gracias por permitir estudiar tu palabra. Señor, esta noche hemos aprendido que estos dos testigos fieles que tú has dejado en esta tierra para dar testimonio de tu grande amor y tu gran poder, queremos que permanezcan con nosotros para siempre como es tu promesa. Permite pues que cada uno de nosotros podamos leerla, podamos escudriñarla y que podamos hacer nuestro cada una de esas palabras que tú has dejado en tu Santa Biblia. Señor, pues acompáñanos y quédate por pedírtelo todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, un gusto poder saludarles y nos vemos el próximo viernes en una nueva transmisión. Que el Señor les bendiga.